Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 1: Imposible, absolutamente imposible. Año 41 de Konoha, 18 de marzo. Dispara, dispara, dispara. Obito Uchiha, con gafas protectoras, corrió frenéticamente hacia la Academia Ninja. Pero cuando llegó, los profesores ya estaban desmontando la pancarta de la ceremonia de ingreso y los alumnos asistentes se dispersaban. Llegó tarde. Al no presentarse a la ceremonia de ingreso, aunque aprobara la evaluación, no podría entrar en la Academia Ninja. Tendría que esperar otro año. Los hombros de Obito se desplomaron derrotados. En ese preciso instante, Kakashi, que pasaba junto a él con una bufanda al cuello y sus papeles de admisión bajo el brazo, se detuvo de repente. Miró hacia atrás brevemente. Llegar tarde a una ocasión tan importante. Alguien así no está cualificado para entrar en esta escuela. Estás acabado. Mientras hablaba, Kakashi extendió las manos en un gesto de encogimiento de hombros. Obito giró la cabeza, apretando los dientes mientras fulminaba con la mirada a Kakashi, que hablaba con frialdad. Este imbécil sí que sabe cómo sacarme de quicio. Y en ese momento, resonó una voz angelical. No te preocupes, yo las compré para ti. Obito se giró y vio a Noara Rin, que esbozaba una dulce sonrisa mientras le extendía un conjunto de documentos. En ese instante, la sonrisa de la chica quedó grabada en su corazón. Un rubor apareció en el rostro de Obito. Aplaudió y sonrió. Gracias por la ayuda. Te debo una, muchísimas gracias. Noara Rin le devolvió la sonrisa. No tienes que ser tan formal. Más adelante, Kakashi echó un vistazo a la escena, frunció los labios y luego se alejó con las manos en los bolsillos. No muy lejos de allí, bajo un árbol al borde del camino, Kinoshita Genichi contempló esta escena clásica, sintiendo una extraña sensación de haber presenciado un momento histórico. Su apellido era Kinoshita y su nombre de pila era Genichi. En realidad, durante las últimas 3 generaciones, su familia no tuvo apellido alguno. Por supuesto, el nombre Kinoshita no fue uno que Genichi eligiera él mismo, sino uno que le puso su padre. Como tenía grandes esperanzas puestas en su hijo, y para conmemorar el lugar donde él y su esposa se habían enamorado, bajo un árbol, utilizó Kinoshita bajo el árbol como apellido de su hijo. Muy típico de Japón. Sin embargo, aunque su padre afirmó que fue una decisión tomada tras una larga reflexión, Genichi sabía con certeza que él había ideado ese nombre el mismo día en que Genichi aprobó el examen de ingreso a la academia. Al darse la vuelta para regresar a casa, Kinoshita Genichi concentró su atención en la misteriosa y espléndida esfera de luz púrpura que tenía en mente. Esto fue lo que vio esta mañana al despertar la consciencia de su vida pasada. La clásica habilidad para hacer trampa que todo reencarnado adquiere. Completamente normal. Había estado demasiado ocupado con la ceremonia de ingreso como para estudiarlo hasta ahora. ¿Puedo sacar provecho del futuro por adelantado? Genichi captó la información que emanaba de la esfera de luz púrpura. ¿Impulsar mis logros futuros? ¿Cómo obtener un adelanto de sueldo? No, eso no es correcto. Esto debería llamarse descubierto, ¿no? Eso tampoco es. Parece que no tengo que devolverlo. Genichi reflexionó para sí mismo: aún así, esta habilidad para hacer trampa es un poco abstracta. Sería mejor si fuera más directa. Mientras pensaba esto, la esfera púrpura cambió repentinamente, desplegándose para formar un panel. El panel era increíblemente sencillo, con solo 2 opciones. Sobregiro 10 años en el futuro. Sobregiro 100 años en el futuro. De estas 2 opciones, solo sobregiro 10 años en el futuro brillaba con una luz púrpura. La otra aparecía en gris. Genial, genial, esto tiene un aire mucho más moderno. Genichi estaba secretamente encantado, y se le ocurrió una nueva idea. Una explicación sería buena. Al instante siguiente, apareció una línea de texto en el panel. Nota: el futuro susceptible de sobregiro incluye logros y experiencia en todas las áreas, como el ninjutsu, pero no incluye recuerdos. ¿No incluye recuerdos, eh? No importa.
Aunque no recuerdo mucho de la trama, ahora que ha aparecido un reencarnado como yo, gran parte de la supuesta trama cambiará de todos modos. Sin embargo, la información sobre muchas personas y acontecimientos no cambiará. Incluso sin recuerdos futuros, no es gran cosa. La clave está en el ninjutsu, en la experiencia. Genichi estaba secretamente emocionado. Para ser honesto, cuando despertaron sus recuerdos de vidas pasadas y se dio cuenta de que estaba en el mundo de Naruto, se había aterrorizado. El mundo de Naruto no era un lugar donde una persona normal pudiera sobrevivir, especialmente un infierno como Konoha. Aunque estaba bendecido con fortuna, también estaba plagado de peligros. Además, convertirse en ninja era una profesión extremadamente peligrosa en sí misma. Las misiones regulares eran una cosa, pero las grandes guerras ninja fueron eventos catastróficos. Por supuesto, podía optar por no ser un ninja. Pero en comparación con ser un civil indefenso ante el desastre, Kinoshita Genichi estaba mucho más dispuesto a convertirse en ninja y arriesgarse. Con esa habilidad para hacer trampas, yo también soy un tramposo. Lleno de expectación, Genichi aceleró el paso. Cuando llegó a casa, su padre y su madre estaban trabajando. Su familia regentaba una tienda de dango. La tienda estaba en la planta baja y su casa en el segundo piso. Papá, mamá, ya estoy de vuelta. La ceremonia de entrada salió a la perfección. Kinoshita Genichi agitó los papeles que tenía en la mano y luego subió corriendo las escaleras. El padre de Genichi vio a su hijo subir las escaleras con una sonrisa, con el corazón finalmente tranquilo. Por fin tenemos otro ninja en la familia. La madre de Genichi, sin embargo, parecía algo preocupada. Ser ninja es muy peligroso. Su padre se rió. No te preocupes, la gran guerra ninja ha terminado. Para cuando Genichi se gradúe, aceptará misiones sencillas. Será muy seguro. Aunque tenía grandes esperanzas puestas en su hijo, esas esperanzas se limitaban a que se convirtiera en ninja. Un genin era suficiente. Si pudiera convertirse en chunin, sería una gran sorpresa. En cuanto a ser Jonin, ni se atrevía a pensarlo. Para nada. No había habido ni un solo Jonin en su familia durante 3 generaciones. Al regresar a su habitación, Kinoshita Genichi se tumbó inmediatamente en la cama, cerró los ojos y se concentró en el panel de sobregiro. Los resultados de 10 años de entrenamiento, más la experiencia adquirida durante ese entrenamiento, incluso experiencia en combate, experiencia en misiones y todo tipo de conocimientos. Dentro de 10 años tendré 15. Como reencarnado, aunque no sea de nivel Kage, Super Kage o de nivel 6 caminos, convertirme en Jonin no debería ser un problema, ¿verdad? Vamos, mis futuros 10 años, enséñame de qué eres capaz. Kinoshita Genichi tomó su decisión un descubierto a 10 años vista. En un instante, el panel se transformó de nuevo en una esfera de luz púrpura. Un destello brillante iluminó cada una de las células de Genichi. En ese instante, la mente de Genichi se quedó en blanco, pero sintió como si una corriente eléctrica lo recorriera. Cada músculo, cada célula, temblaba. Transcurrió un tiempo indeterminado antes de que Genichi recuperara la consciencia. Se sentía como si acabara de despertar de un sueño de 6 años. Espera, ¿por qué 6 años? Kinoshita Genichi abrió los ojos de golpe. No me digas que. ¿Voy a morir después de solo 6 años? Además, aparte de los 3 jutsu básicos de la academia y la técnica fundamental de parpadeo corporal, ¿por qué solo existe un ninjutsu de liberación de agua, la onda de choque de agua? Esto es lo que se supone que debe tener un Jonin. Se incorporó de golpe en la cama, con el rostro poniéndose verde. Entonces, después de 10 años, ¿solo soy un genin? ¿Y podría incluso morir después de 6? Imposible. Absolutamente imposible. Aunque la actitud de este cuerpo sea promedio, con mi conocimiento de la trama, ¿cómo pude terminar siendo tan patético? Dejando de lado todo lo demás, el jutsu sexy, el jutsu harem e incluso el Rasengan no deberían haber sido un problema, ¿verdad? Kinoshita Genichi no podía aceptar esta realidad de ninguna manera. En ese preciso instante, apareció una nueva notificación en el panel restaurado de su mente. El futuro no está escrito en piedra. El presente determina el futuro. Fin del capítulo. Capítulo 2. El plan del genio. El futuro no está escrito en piedra. ¿El presente determina el futuro?
Kinoshita Genichi se sumió en profundos pensamientos. Entonces, lo que sobregiré fue un futuro anclado a mi yo actual. Posiblemente incluso el futuro del yo que no había despertado los recuerdos de su vida pasada. En otras palabras, aunque ahora he despertado, poseyendo una vasta cantidad de información sobre el mundo de Naruto, y mi forma de pensar es diferente a la de antes. No he tomado ninguna medida concreta. Aunque tenga muchas ideas, si no se ponen en práctica, no afectarán en absoluto al futuro. Tener ideas, pensar en ellas, sin fundamentarlas en la realidad, no tiene ningún efecto sobre el presente. Por lo tanto, no se puede decir que cambie el futuro. Genichi comenzaba a comprender algo lentamente. Tendría que experimentar para comprobar si sus ideas eran correctas. Sin embargo, Genichi frunció el ceño. Parece que la actitud natural de mi cuerpo es bastante pobre. El máximo potencial de mi vida estaba destinado a ser Chunin. Esto es problemático. Genichi se consideraba una persona inteligente, pero en el mundo de Naruto, la aptitud física era demasiado importante. Al fin y al cabo, esta era la leyenda de los ojos poderosos, el gran drama familiar de los Otsutsuki. Tener un buen linaje era más importante que cualquier otra cosa. Ni siquiera una mente brillante como la de Orochimaru pudo competir con las ventajas que les dieron a Naruto y Sasuke. Al pensar en esto, Genichi no pudo evitar suspirar. Al principio creí que podría relajarme y dejar que la vida me sonriera, pero parece que aún tengo que esforzarme. ¿Acaso no me reencarné para nada? Esta habilidad para hacer trampa tampoco es tan buena. Miró el panel de descubierto. La opción descubierto 10 años en el futuro también se había vuelto gris. Tendría que esperar un año antes de poder usarla de nuevo. Esto significa que tengo un año para poner en práctica mis planes y usarlo como base para cambiar mi futuro. Parece que tendré que elaborar un plan. Llamémoslo el plan anual. Apartando la mirada, Genichi se levantó de la cama y volvió a centrar su atención en su propio cuerpo. Anteriormente, lo que más le preocupaba era su ninjutsu. Esta vez, además de adquirir el ninjutsu que su yo futuro dominaba, también obtuvo experiencia con el Shuriken Jutsu, Taijutsu básico, fuerza física y, para su sorpresa, chakra. No debería definirse solo como chakra, sino también como resistencia física. En resumen, el Kinoshita Genichi actual contaba esencialmente con los datos de su yo futuro en su máximo potencial dentro de 10 años. Esto incluía todo, desde resistencia, ninjutsu y taijutsu hasta experiencia en combate. Aparte de sus recuerdos, era casi como si se hubiera fusionado con su yo futuro. Tras percibir cuidadosamente los cambios, el rostro de Genichi se iluminó con una amplia sonrisa. Aunque su yo futuro seguía siendo un genin, era el cuerpo de un niño de 5 años igual que el de uno de 15. A pesar de que su apariencia no había cambiado y de que no había envejecido físicamente, su fuerza era de un nivel completamente distinto. Excelente. A partir de ahora, lucharé por mi futuro. Genichi se crujió los nudillos, encontró su hucha, la abrió de un golpe y contó los ahorros que había dentro. Eran algo más de 1000 ri, una cantidad nada despreciable. Me pregunto si puedo comprar un tant. No necesito uno de alta calidad por ahora. Es solo para entrenar. Incluso podría considerar una espada de madera. Tras guardar el dinero en su cartera, Genichi bajó las escaleras. Papá, mamá, voy a entrenar. Genichi saludó a sus padres con la mano. Su madre alzó la vista y le recordó: recuerda volver para el almuerzo. Y ten cuidado, no te hagas daño. Entiendo. Dicho esto, Genichi ya había salido por la puerta. En la tienda, su padre le sonrió a su esposa. Genichi está entrenando muy duro. Nosotros también tenemos que esforzarnos. Su madre asintió, y los movimientos de sus manos se volvieron más precisos y eficientes. Genichi visitó varias tiendas de herramientas ninja antes de decidirse por un tant. Le costó 500 ri, mucho más barato de lo que esperaba. Claro que la calidad era bastante mediocre. Genichi no quedó del todo satisfecho, ya que le resultaba un poco ligero. Pero no había mejores opciones a menos que mandara a hacer uno a medida. Por ahora servirá. Tras pagar, Genichi compró una vaina y un cinturón para la espada. La primera servía para llevar la hoja a la espalda, mientras que el segundo para sujetarla a la cintura. En el mundo ninja, las espadas y los cuchillos solían ir de la mano.
Se podría decir que el término artes de la espada incluía las técnicas con cuchillo. El kenjutsu y el jutsu podían considerarse la misma disciplina. Tras comprar la espada, Genichi fue a comprar globos. Una vez que lo obtuvo todo, encontró un lugar junto a un pequeño río, eligiendo un gran árbol como su campo de entrenamiento temporal. Tras colocar los globos debajo del árbol, Genichi primero se quitó el tan de la espalda y se lo colgó de la cintura. Esgrima y el Rasengan. Estos eran los dos caminos de entrenamiento que Genichi se había trazado temporalmente. Aún recordaba cómo entrenar el Rasengan, así que podía empezar a practicar. No tenía por qué dominarlo en un año. Si un año no era suficiente, ¿cómo iban a serlo 10? En cuanto a la esgrima, su formación de 10 años no incluía ninguna técnica de espada. Sin un maestro ni un estilo específico que seguir, Genichi sabía que sería difícil lograr algo significativo con un entrenamiento sin estructura. Pero eso estaba bien. Por ahora, Genichi no tenía grandes expectativas sobre su manejo de la espada. Simplemente practicaría algunos movimientos básicos de ataque y el corte de desenvainado. Lo más importante era el corte del dibujo, el Bachan. Entrenaría su velocidad, potencia y tiempo de reacción. Si no en un año, entonces en 10. Quizás ni siquiera entonces lo lograría, pero valía la pena intentarlo para descubrir dónde residía realmente su potencial, su talento. Ahora mismo solo tengo 5 años, así que tengo muchas oportunidades para experimentar. Este panel de sobregiro tal vez no me permita alcanzar el cielo de un solo paso, pero me da la oportunidad de tomar muchísimas decisiones. Genichi sujetó la empuñadura de su espada con la mano derecha, bajó la postura y concentró su mente. Gusto. Genichi desenvainó el tant con un movimiento rápido y potente. La forma era descuidada, no lo suficientemente estable. Continúa. Genichi enfundó su espada y continuó. Si no hubiera previsto un futuro de 10 años, quizá habría estado dando palos de ciego, apoyándose en las vagas ideas de su vida anterior. Pero al haberlo hecho, era, como mínimo, un genin con considerable experiencia. Su control sobre su fuerza y su comprensión de la dinámica del poder superaban con creces las de un completo novato. Y, casualmente, los movimientos fundamentales del corte de dibujo resultaron ser extremadamente simples. Repite, repite y repite otra vez. Genichi desenvainaba y envainaba su espada continuamente, corrigiendo constantemente su postura, intentando que su desenvaine fuera más rápido y potente. Cuando le dolía el brazo y se le agotaban las fuerzas, se detenía a descansar y llevaba los globos al río para llenarlos de agua. Según la cronología, Namikaze Minato murió en el año 50 de Konoha a la edad de 24 años. Eso significa que ahora tiene 15 años. Según Jiraiya, Minato tardó 3 años en desarrollar el Rasengan. Después de eso, Jiraiya también dominó el Rasengan en poco tiempo, si mal no recuerdo. Genichi reflexionó profundamente. Recordaba una escena del anime donde Jiraiya presumía ante Minato de dominar el Rasengan, solo para quedar desconcertado por la calma de Minato. En aquel entonces, Minato ya dirigía a Kakashi en las misiones. Aunque eso provenía de una película y su lugar en la cronología era cuestionable, aún podía usarse como referencia aproximada. Uchiha Obito se graduó a los 9 años, momento en el que Minato se convirtió oficialmente en el líder Jonin de su escuadrón de 3 personas. Eso sería alrededor del año 45 de Konoha, dentro de 4 años. Kakashi incluso se graduaría este año. Genichi recordaba vagamente que Kakashi había tenido otros líderes de escuadrón tras graduarse. Además, a los 7 años, ataque. Sakumo se suicidó, lo que provocó un cambio drástico en la personalidad de Kakashi que derivó en repetidos conflictos con sus compañeros y varios cambios de equipo. Genichi calculó el tiempo. Dentro de 2 años sería el año 43 en Konoha, cuando Ataque Sakumo se suicidaría y la personalidad de Kakashi cambiaría. Suponiendo que Minato comenzara a guiar a Kakashi en misiones en el año 44, para entonces ya habría dominado el Rasengan. Contando hacia atrás 3 años desde ese punto. Lo que significa que es muy probable que Minato ya haya comenzado a desarrollar este jutsu ahora mismo. Tras llenar 4 globos con agua, Genichi regresó al gran árbol. Así que tuvimos la misma idea. Pero está por verse quién llega primero. Minato desarrolló el Rasengan debido a la bomba bestia con cola. En cuanto a mí, Genichi se sentó en el suelo, con la mirada inquieta, intentando encontrar una excusa.
Esta excusa era una tapadera para los demás. La razón por la que quería entrenar el Rasengan, además de su falta de acceso a otros recursos de ninjutsu, era en gran medida para construir una determinada imagen para sí mismo. La personalidad del genio. Fin del capítulo. Capítulo 3. Convertirse en un verdadero ninja. Kinoshita Genichi sabía muy bien que el mundo de Naruto no solo era un mundo donde los linajes reinaban supremos, sino también uno que otorgaba una inmensa importancia al sistema de herencia maestro-discípulo. Actualmente, la única fuente de ninjutsu para un ninja nacido en la sociedad que él pudo confirmar fue a través del aprendizaje con un maestro. Otra fuente, no confirmada, afirmaba que se ganaban méritos y se recibían jutsu de las autoridades de la aldea como recompensa. Además, Genichi no estaba seguro de si se podía entregar un ninjutsu original a la aldea a cambio de otros. Las dos últimas posibilidades eran inciertas. Para que un ninja civil tuviera un buen maestro, ¿acaso no tenía que ser un genio? Tomemos como ejemplo a Namikaze Minato, discípulo de Jiraiya. O a Haruno Sakura, que también podría considerarse una ninja civil. Antes de convertirse en aprendiz de Tsunade, no tenía absolutamente nada. Un líder de escuadrón Jonin no necesariamente te enseñaría ninjutsu. En cuanto a Naruto y Sasuke. El primero era hijo del propio sensei de Kakashi, y el segundo era el último Uchiha superviviente en Konoha, por no mencionar su conexión con Obito. Por supuesto, no es que Kakashi no le enseñara absolutamente nada a Sakura. Además de algunas habilidades ninja básicas y menos llamativas, el talento de Sakura para el genjutsu probablemente provenía de Kakashi. Simplemente no le transmitió técnicas de ninjutsu espectaculares ni de alto nivel. Esto se debía a que la relación entre un líder de escuadrón y sus alumnos no era la misma que la de maestro y discípulo, como la de Minato y Jiraiya. Salvo en casos excepcionales, era mucho menos íntima y se centraba más en la orientación durante las misiones. Que te enseñaran ninjutsu dependía por completo del humor del líder del escuadrón. Por lo tanto, aunque el Rasengan quizá no fuera el jutsu más adecuado para él, Genichi lo colocó en primer lugar en su plan. Si lograba dominarlo, este ninjutsu sería su llave maestra. En lo que respecta a recursos, los Sannin están sin duda en la élite. Orochimaru es algo peligroso, pero también presenta innumerables posibilidades. Tsunade. Dado su estado actual, probablemente no esté aceptando estudiantes. Pero me pregunto si podría conseguir algo contactándola a través de Shizune. Genichi admitió que estaba siendo un poco utilitario, pero el entorno para la supervivencia era demasiado hostil. Jiraiya. Probablemente anda por ahí espiando mujeres. Las posibilidades son demasiado escasas. Como estudiante, los mejores recursos a los que tengo mayor potencial de acceso son Tsunade y Ataque Sakumo. Su decisión de practicar la esgrima se debió en parte a Ataque Sakumo. Como estudiante, podía contactar con Tsunade a través de Shizune y con Sakumo a través de Kakashi. También existía una opción de respaldo: las 8 puertas interiores. En cuanto a los demás, Konoha ciertamente tenía muchos otros Jonin con los que Genichi no estaba familiarizado, pero actualmente no tenía forma de contactarlos. Por lo tanto, forjar una imagen de genio era esencial. Si atraía la atención de suficientes personas, tal vez algún Jonin estaría dispuesto a tomarlo como discípulo. Incluso si nadie lo hacía, los genios siempre eran bien recibidos. ¿Acaso el tercer Hokage no invertiría más recursos en su formación? Después de todo, la Academia Ninja era su rama subordinada directa. Ah, y también estaba Danzo, el Kage chivo expiatorio. Si la situación se pusiera difícil, a Genichi no le disgustaría del todo que Danzo se fijara en él. Pero sentía que la posibilidad era muy remota. Después de organizar su plan y descansar lo suficiente, Genichi comenzó a jugar con los globos de agua, iniciando lentamente su entrenamiento de Rasengan. Durante 2 días consecutivos, Genichi dedicó su tiempo a practicar su esgrima y el Rasengan. Año 41 de Konoha, 20 de marzo. Inicio oficial del curso escolar. Genichi llegó a la Academia Ninja cargando una mochila con el bento que le había preparado su madre. Primer año, clase 1. De pie en la puerta, su mirada recorrió la sala e inmediatamente divisó varias figuras familiares. Kurena y Yui, Shizune, Nohara Rin y Y, cierto individuo con un palillo colgando de la boca y gafas de sol. Habían llegado bastante temprano. Con una leve sonrisa en los labios, Genichi entró en el aula y, sin dudarlo, se sentó junto a Shizune.
Shizune se quedó atónita. Justo cuando iba a saludar, Genichi le tendió la mano. Hola, soy Kinoshita Genichi. Espero con ilusión estar en tu clase. Al ver la radiante sonrisa de Genichi, Shizune no pudo evitar sonrojarse. Extendió la mano y le estrechó la suya. Hola, soy Shizune. Genichi le apretó ligeramente la mano antes de soltarla, y luego entabló una conversación casual con ella como si fueran viejos amigos, mientras observaba a los demás estudiantes. El aula se llenaba cada vez más de estudiantes. Poco después, apareció Miguri, vestido con su mono verde. Tras él llegó Kakashi, el de pelo blanco, con las manos metidas en los bolsillos. Tras mirar a Kakashi un par de veces, Genichi se dio cuenta de repente de que el joven Kakashi era en realidad muy similar a Uchiha Sasuke. Ambos tenían una actitud muy fría y distante. Poco a poco, el aula se fue llenando y sonó la campana. Tras el timbre, un hombre de mediana edad entró en el aula. Soy Futaji Ryusei, y a partir de hoy seré vuestro profesor. Apenas había apagado la voz cuando la puerta del aula se abrió de golpe. Genichi, junto con todos los demás, se giró para mirar. Uchiha Obito jadeaba como un perro cansado. Lo siento. Llego tarde. Bueno, en lo que respecta a llegar tarde, Obito era, ante todo, consistente. En el andén, Futaji Ryusei miró a Obito, que llegaba tarde, y suspiró con resignación. Conocía a ese Uchiha, el chico que había llegado tarde a la ceremonia de ingreso y se la había perdido. No se había fijado en él antes, pero ahora volvía a llegar tarde el primer día de clases. Sin embargo, como era el primer día, no le puso las cosas difíciles. Uchiha-kun, por favor, tenlo en cuenta la próxima vez. No llegues tarde. Obito dejó escapar un suspiro de alivio, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras se rascaba la nuca. Sí, sensei. Entonces Futaji Ryusei dijo: en ese caso, Uchiha-kun, ¿por qué no empiezas con las presentaciones personales? Obito se sobresaltó por un momento, luego respondió en voz alta: sí. Sin el menor atisbo de timidez, subió a la plataforma bajo la mirada de Genichi y los demás, con la cabeza bien alta y el pecho hinchado de confianza. Kakashi no pudo evitar fruncir ligeramente los labios al ver aquello. Luego, Futaji Ryusei anunció la plantilla para las autopresentaciones: nombre, comida favorita, comida que menos te gusta y objetivo para convertirte en ninja. Me llamo Uchiha Obito, del clan Uchiha. Me gustan las bolas de arroz con bonito seco y odio el natto. Obito sonrió y levantó el pulgar. En cuanto a mi meta. Convertirme en Hokage, por supuesto. Al escuchar esto, Genichi suspiró para sus adentros. Un plebeyo podía llegar a ser Hokage, pero un Uchiha. Imposible. El círculo de poder de Konoha estaba compuesto por los antiguos subordinados del segundo Hokage, Tobirama Senju. Incluso Sarutobi Hiruzen desconfiaba de los Uchiha. Por no mencionar a la segunda figura más poderosa de Konoha, Danzo, el Kage chivo expiatorio, que era tan hostil hacia los Uchiha como lo había sido Tobirama. En ese panorama político, a menos que los Uchiha dieran un golpe de estado, no tenían ninguna posibilidad de llegar al poder. Convertirse en Hokage era un sueño infantil común para muchos, así que nadie se rió de Obito. Después de que Obito bajara del estrado, los demás estudiantes subieron uno por uno para presentarse. Pronto llegó el turno de Genichi. Genichi se dirigió al andén con una sonrisa y dijo: me llamo Kinoshita Genichi. Mi comida favorita es el dango, y la que menos me gusta también. Mi objetivo al convertirme en ninja es convertirme en un ninja excepcional y poderoso que pueda proteger a mis amigos, mi familia, mis camaradas y la aldea. Fin del capítulo. Capítulo 4: La esencia de los sellos manuales. Kinoshita Genichi acababa de hacer una pequeña representación. Aunque sus últimas palabras no parecían propias de un niño de 5 años, este era el mundo de Naruto. Un Itachi Uchiha en edad escolar podía ser elogiado por tener la mentalidad de un Hokage. Genichi estaba convencido de que su discurso no podía estar más en sintonía con la voluntad de fuego. Fue absolutamente políticamente correcto. Lamentablemente, esas palabras solo captaron la atención de unas pocas personas. Su maestro, Futaji Ryusei, por ejemplo, no pudo evitar mirarlo 2 veces. Ser Hokage era un sueño común entre los niños. Él mismo lo había sido en su época escolar. Recordarlo ahora lo avergonzaba un poco. Convertirse en Hokage no era tan fácil. Eso hizo especial a alguien como Kinoshita Genichi.
Así pues, Futaji Ryusei no pudo evitar asentir con una sonrisa. Muy bien dicho. El sensei cree que tú, Genichi, algún día te convertirás en un ninja excepcional que podrá proteger la aldea, a tu familia y a tus camaradas. Kakashi, sentado en su silla, observó a Kinoshita Genichi. Este compañero de clase, aparentemente ordinario, había despertado su interés porque el significado y la filosofía de sus palabras eran idénticos a los que su propio padre le había transmitido. Al bajar de la plataforma, Genichi notó la mirada de Kakashi y la sostuvo, esbozando una leve sonrisa. Kakashi, enmascarado, respondió con la mirada. Este fue su primer encuentro. De vuelta en su asiento, Shizune, que estaba a su lado, no pudo evitar preguntar en voz baja: Genichi-kun, ¿por qué te gusta el dango pero a la vez te disgusta? Genichi respondió en voz baja: Shizune, puedes llamarme Genichi. En cuanto al por qué, es porque mi familia vende dango. Shizune se quedó mirando fijamente, sin comprender por un instante lo que quería decir. Pero antes de que pudiera pensarlo más, el profesor que estaba al frente de la clase la llamó por su nombre. La primera parte se dedicó a las presentaciones de cada participante. Después de clase, el profesor llamó a Kinoshita Genichi, Sarutobi Asuma, Kakashi y Uchiha Obito, junto con otros estudiantes, para que fueran a recoger los libros de texto. Sí, la Academia Ninja tenía libros de texto. Y bastantes. Por ejemplo, explicación detallada de los sellos manuales, descripción general del chakra, introducción al genjutsu, breve historia del mundo shinobi, Konoha y la voluntad de fuego, matemáticas, introducción al finjutsu. Ninja tuvo que aprender matemáticas. Genichi hojeó el libro y le pareció perfectamente razonable. Luego revisó la sección de introducción al chakra. Era pura teoría básica, incluyendo una explicación de las 5 transformaciones elementales básicas. De esto se deduce que Naruto no había aprendido absolutamente nada en clase. A continuación, leía breve historia del mundo shinobi, que incluía introducciones a las distintas potencias del mundo y una historia poco detallada de los shinobi. Mientras la leía, Genichi no pudo evitar negar con la cabeza. Uchiha Madara debía de tener una educación deficiente. De lo contrario, no habría sido engañado tan trágicamente por Zetsu Negro. Tras la distribución de los libros, comenzó la segunda hora. Esta clase trataba sobre los chakras. Sin embargo, Futaji Ryusei no explicó de inmediato cómo moldear el chakra. En cambio, partió del concepto más fundamental de qué es el chakra, mencionó brevemente sus orígenes y evocó al legendario sabio de los 6 caminos. Genichi notó que muchos estudiantes de clanes ninja estaban a lo suyo. Solo aquellos sin ningún entrenamiento preescolar escuchaban con atención. Echando un vistazo a Shizune, que hojeaba breve historia del mundo shinobi, Genichi siguió el ritmo de la profesora y comenzó a tomar apuntes en su libro de texto. Su personalidad de genio no podía depender únicamente del Rasengan. Durante el año siguiente, Genichi revelaría gradualmente todo el alcance de sus habilidades de nivel genin. Moldeamiento de chakra, aplicación de chakra, los jutsu de las 3 academias, taijutsu, shurikenjutsu, habilidades de combate. Todo debía ser demostrado poco a poco. Aunque su abuelo había sido ninja, sus padres ahora eran civiles. No podía, de repente, desplegar las habilidades de un genin. Claro que la fuerza de un genin no era mucha. Pero para un niño nacido en una familia civil que solo llevaba un año en la academia, era suficiente para que lo llamaran genio. Genichi no se convertiría en un prodigio inexplicable que de repente adquiriera habilidades asombrosas, lo cual solo despertaría sospechas. En cambio, sería un genio práctico y meticuloso, capaz de resistir un análisis minucioso. Lo más importante es que Genichi sentía que era extremadamente necesario tomarse muy en serio este conocimiento básico, que aparentemente ya dominaba. Porque cuanto más fundamental es algo, más importante es. Igual que los cimientos de una casa. La clase pasó en un instante. Genichi, con dedicación profesional, escuchó atentamente durante todo el período, llenando su libro de texto con notas. A su lado, los ojos de Shizune se abrieron de par en par al observar, pues los apuntes de Genichi no solo contenían la explicación del profesor, sino también sus propias reflexiones. Estas últimas las había puesto entre paréntesis, de modo que Shizune las vio de inmediato. No pudo evitar preguntar: Genichi, ¿has estudiado esto antes? Genichi asintió y luego negó con la cabeza. Mi abuelo era ninja. He leído algunas de las notas de entrenamiento que dejó. Esa era la verdad.
Pero lo que enseña el sensei es mucho más fácil de entender. Esta parte era media verdad, media mentira. Al oír esto, Shizune lo elogió. Genichi, eres increíble. Mi familia también conserva notas que dejó mi tío, y Tsunade-sama también me ha enseñado, pero no siento que lo entienda tan a fondo como usted. Tsunade. Los ojos de Genichi se iluminaron. Shizune, debes ser demasiado modesta. Lady Tsunade es una de los Sanin. Shizune dijo tímidamente. Lady Tsunade es una gran maestra, soy yo la que no es tan inteligente como tú, Genichi. Si vas a elogiarme, por favor, di más. Genichi se alegró mucho al oír esto. Luego dijo generosamente. Déjenme preguntarle primero al sensei. Si confirma que mis notas son correctas, se las mostraré. Shizune asintió rápidamente. Gracias, Genichi. Genichi hizo un gesto de desdén con la mano, luego se levantó y alcanzó a Futaji Ryusei para pedirle consejo, queriendo comprobar si su propia comprensión era correcta. Futaji Ryusei tomó el libro y le echó un vistazo. Una expresión de deleite apareció rápidamente en su rostro. Asintió. Genichi, esto es excelente. Tu comprensión es perfecta. Sigue así. Sí, sensei. Genichi era el modelo perfecto de alumno obediente. Al regresar al aula, Genichi le entregó sus apuntes a Shizune. En medio del bullicio de los demás estudiantes, comenzó a hojear la explicación detallada de sellos manuales. Los sellos manuales eran una parte indispensable de ser un ninja. ¿Qué? ¿Dices que el sabio de los 6 caminos no necesitaba sellos manuales? Lo siento, pero Genichi no consideraba al sabio de los 6 caminos un ninja. Incluso Uchiha Madara y Senju Ashirama necesitaban sellos manuales para realizar ninjutsu. Aunque Ashirama a menudo solo aplaudía y aparecía lo que deseaba. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, conocido como el profesor, también necesitaba sellos manuales. Los ejemplos más ortodoxos fueron Kisame y Zabuza. Al mismo tiempo, Genichi sabía algo más. El origen de los sellos manuales se remonta a Indra, el hijo mayor del sabio de los 6 caminos. Por lo tanto, incluso sin su aura de genio, Genichi sentía la necesidad de profundizar en el estudio de los sellos manuales. Con sus conocimientos y experiencia de nivel genin, sus sellos manuales eran simplemente promedio, ni rápidos ni lentos. Esto, naturalmente, requería más entrenamiento. Pero más allá de eso, Genichi sentía que necesitaba comprender mejor la naturaleza fundamental, la esencia misma, de los sellos. Fin del capítulo. Capítulo 5. Los sellos manuales Kujikiri. El tercer período comenzó rápidamente. Futaji Ryusei continuó donde lo había dejado la clase anterior, pero después de media hora, pasó de la teoría a la práctica. Era hora de moldear los chakras. La explicación de Futaji Ryusei fue sumamente detallada. Moldear el chakra comienza con la concentración del espíritu. El método consistía en colocar una hoja en la frente. Kinoshita Genichi conocía este método. Era como Iruka se lo había enseñado a Naruto y a los demás. El futuro de 10 años que había adquirido también comenzaba su entrenamiento de chakra desde este mismo paso. Genichi siguió los pasos según las instrucciones, pero a diferencia de los otros estudiantes de familias no ninja, tuvo éxito tan pronto como se le enseñó. Y así, de repente, Genichi se convirtió en el niño más brillante de la clase. Al terminar la clase, Shizune miró a Genichi con asombro manifiesto. Genichi, eres increíble. Me llevó 3 días enteros moldear el chakra por primera vez. Genichi sonrió. En realidad no significa nada. Simplemente puedo concentrarme con más facilidad. Los 2 componentes más cruciales del chakra son la energía física y la energía espiritual. Solo tengo una pequeña ventaja en el aspecto espiritual, eso es todo. No se trataba de falsa modestia. Si no hubiera sobrepasado sus límites de futuro en 10 años, Genichi sentía que tal vez no habría podido confiar en su supuesto conocimiento de vidas pasadas para dominar rápidamente la manipulación del chakra. Aunque se esforzaba por construir su imagen de genio, en realidad no creía serlo y no se había perdido a sí mismo en el intento. Durante la semana siguiente, Futaji Ryusei enseñó el arte de moldear el chakra, y solo cuando todos los estudiantes de la clase fueron capaces de moldear el chakra consideró que la lección estaba completa. Durante este tiempo, sin embargo, Genichi centró su atención en los sellos manuales. Bajo la atenta mirada de Shizune, pasó de ser torpe a experto, mejorando notablemente casi a diario.
En una semana, Genichi había dominado por completo la experiencia y las habilidades en sellos manuales que había adquirido durante sus 10 años futuros. Por supuesto, esto era solo en la superficie, una actuación para que Shizune la viera. La mayor parte del tiempo la dedicaba a reflexionar e investigar a fondo. Por ejemplo, a simplificar los sellos manuales. Si solo iba a competir en velocidad manual como todos los demás, ¿qué sentido tenía reencarnarse? Si bien no llegaría a los extremos absurdos de Jiraiya, quien podía formar sellos con los pies, simplificar los sellos manuales era un tema de investigación muy necesario y factible. Luego estaban las focas mancas. Genichi recordaba que Aku, del elemento hielo, y Minato habían demostrado su habilidad para usar sellos con una sola mano. Itachi, Kakashi y Asuma probablemente también los usaron durante su batalla. Aku podía hacerlo en condiciones normales, mientras que Minato se vio obligado a hacerlo durante su estado de Edo Tensei, cuando le faltaba un brazo. Además, aunque podía realizar sellos manuales con destreza gracias a haber sobregirado su futuro, su comprensión real de los 12 sellos básicos era superficial. Sabía cómo funcionaban, pero no por qué. Y además de los 12 sellos básicos, estaban los Kujikiri, los sellos de 9 sílabas Rin, Pyo, To, Sha, Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen. Genichi recordó que se sospechaba que el sello manual que Migumi usaba para su técnica Irudora Tigre Diurno era uno de ellos, y que el segundo Hokage, Senju Tobirama, había usado el sello Zai al realizar un jutsu de liberación de agua durante su pelea contra Hiruzen. Lamentablemente, el libro de texto se centraba principalmente en los 12 sellos básicos. Los Kujikiri solo aparecían al final del libro con sus formaciones, a diferencia de los sellos básicos, que contaban con anotaciones detalladas. El día en que concluyeron las lecciones de moldeamiento de chakra, Genichi se reunió con su maestro después de clase. Ryusei Sensei. Futaji Ryusei se detuvo y se giró. Una sonrisa apareció en su rostro al ver que era Genichi. Ah, Genichi. ¿Tienes alguna otra pregunta? Genichi se acercó con su cuaderno, hizo una reverencia respetuosa y luego habló. Sí, disculpen las molestias. Ryusei echó un vistazo al cuaderno que Genichi tenía en la mano. ¿Es sobre sellos manuales? Sabía perfectamente que Genichi ya había estado practicando y parecía haber adquirido bastante habilidad. Confiaba mucho en el inteligente y aplicado Genichi, así que siempre era paciente y entusiasta con él. Sí, Ryusei-sensei, asintió Genichi. Estaba leyendo la explicación detallada de los sellos manuales, y el libro dice que los sellos existen para ejecutar mejor el ninjutsu, para movilizar el chakra y convertirlo en un jutsu. Entonces, Ryusei-sensei, el significado más profundo de mejorar el ninjutsu se refiere a permitir que un ninja realice mejor la transformación de la naturaleza y la forma. Ryusei se sorprendió mucho al oír esto. ¿Sabes algo sobre la naturaleza y la transformación de formas? Genichi sonrió levemente. Ryusei-sensei, mi abuelo también era un ninja. Dejó algunas notas que los mencionaban. Así que así son las cosas. Ryusei tuvo un momento de comprensión y luego dijo conocimientos como la transformación de la forma y la naturaleza están más allá del alcance de lo que enseña la academia. Sin embargo, su comprensión es perfectamente correcta. El ninjutsu se forma a partir de la transformación de la naturaleza y la forma del chakra. Todo ninjutsu es inseparable a estas dos. O mejor dicho, el chakra se convierte en ninjutsu a través de la transformación de su naturaleza y los sellos manuales existen para permitir que un ninja realice transformaciones de la naturaleza y la forma mejor y más rápido. Genichi reflexionó sobre esto. Ryusei-sensei, ¿significa eso que si uno domina la transformación de la naturaleza y la forma con destreza, es posible reducir el número de sellos manuales o incluso eliminarlos por completo? Ryusei soltó una risita al oír sus palabras. Genichi, no te equivocas al pensar así, pero es muy difícil. Ni siquiera el tercer Hokage puede realizar ninjutsu sin sellos manuales. Por supuesto, reducir el número de sellos es algo que muchos Jonin pueden hacer. Luego le dijo a Genichi con tono sincero: Genichi, sé que eres muy inteligente, pero aún no has empezado a aprender ninjutsu. Concéntrate en practicar tus sellos de mano por ahora. Una vez que te conviertas en Chunin, podrás considerar acortar tus sellos. Genichi asintió obedientemente y luego usó su cuaderno para preguntarle a Ryusei sobre los significados más profundos ocultos en los 12 sellos manuales básicos.
Tras hojear los apuntes de Genichi, Futaji Ryusei puso una expresión bastante compleja. Lo has entendido todo correctamente. Muy bien, justo así. Realmente no tenía nada más que decir. Genichi asintió. Parecía que no estaba en el camino equivocado. En ese momento, Ryusei se percató de que Genichi también tenía apuntes sobre el Kujikiri. Dijo. Genichi, solo necesitas un conocimiento básico de estos sellos. Casi nunca se usan en ninjutsu. Genichi se rascó la cabeza. Sensei, tengo mucha curiosidad por estos 9 sellos, pero el libro de texto no tiene anotaciones sobre ellos. Ryusei reflexionó un instante y luego dijo. Ven a verme después de la primera hora de esta tarde. Te traeré algo. En realidad, no tenía apuntes sobre el Kujikiri ni sabía mucho sobre él, precisamente porque se usaba muy poco. Sin embargo, considerando la inteligencia que Genichi había demostrado, decidió ayudarlo. Genichi estaba eufórico. Gracias, Ryusei-sensei. Ryusei sonrió con ánimo. Sigue así, Genichi. No desperdicies tu talento. Sí. Fin del capítulo. Capítulo 6 Onda de choque de agua. Tras la primera clase de la tarde, Kinoshita Genichi se encontró de nuevo con Futaji Ryusei y recibió una explicación detallada de los sellos manuales Kujikiri. Tras leerla con atención, Genichi no pudo evitar maravillarse. Como esperaba, los Kujikiri son mucho más complejos. Incluso las anotaciones son abstrusas y difíciles de comprender. Por ejemplo, el sello Rin. Tenía el poder de estabilizar la mente y el cuerpo. El sello Pio. Contenía la fuerza vital para la longevidad y el rejuvenecimiento, y también podía otorgar rapidez. El sello To. Otorgaba valor y coraje, haciendo que el espíritu de lucha de uno se elevara cuando se enfrentaba a la adversidad y el poder para superar todas las dificultades. El sello Sha. Otorgaba el poder de controlar libremente el propio cuerpo y los cuerpos de los demás. El poder espiritual de toda la creación, a mi disposición. Al leer la anotación del sello Sha, Genichi pensó inmediatamente en el sello que Gumi formó al desatar su técnica Irudora. Esta debe ser la buena. Para controlar libremente todo el poder del cuerpo y desatar el golpe más fuerte posible. Genichi no pudo evitar mirar a Miguri, que escuchaba atentamente la conferencia. Cuanto más estudiaba el Kujikiri, más le interesaba, mucho más que los 12 sellos básicos. Simplemente no sabía si, en el mundo de Naruto, esos 9 sellos habían sido creados por Indra o si se trataba de un poder ancestral que siempre había existido. Como el poder de la sabiduría. Controlando sus pensamientos divagantes, Genichi continuó su estudio. El sello Kai. Conocer y controlar los corazones de los demás y disipar toda confusión. Al leer esto, lo primero que pensó Genichi fue en el genjutsu y en cómo liberarse de él. Entre los 12 sellos básicos, el sello del tigre se usaba a menudo para romper ilusiones. Genichi creía que los llamados corazones ajenos podían interpretarse como energía espiritual, la cual a menudo se representaba mediante el genjutsu. Este sello probablemente podía usarse tanto para crear como para disipar ilusiones. El siguiente era el sello Jin. Ver a través de las cosas, tener intuición en los corazones de los demás. Una vez más, estaba relacionado con el corazón y la mente. El sello Retsu. El poder de seguir adelante e ignorar todos los obstáculos. El poder de ignorar todos los obstáculos. Jutsu espacio-temporal. Genichi negó con la cabeza en secreto y continuó leyendo. El sello Zai. El poder de usar libremente todas las habilidades sobrenaturales. Genichi arqueó una ceja. Este debe ser el sello que Senju Tobirama usaba para su elemento agua, ¿verdad? Según esto, no debería limitarse solo al elemento agua. También podría usarse para los elementos rayo, tierra, fuego y viento. Recordó la batalla entre Tobirama reencarnado e Hiruzen. El dominio de Tobirama sobre el elemento agua era, sin duda, magistral. Incluso cuando Hiruzen se ocultaba tras una alta muralla de elemento tierra, el agua del jutsu podía ser manipulada para fluir hacia arriba y por encima. Esto no era algo que un ninja común pudiera hacer. No, era algo que la gran mayoría de los maestros del elemento agua encontrarían difícil. Al fin y al cabo, el agua derramada es difícil de recuperar. Finalmente. El sello Zen. Un estado que trasciende todo, la unidad de todas las cosas con el vacío. Al leer la anotación del sello Zen, Genichi realmente deseó que el autor simplemente hablara en un lenguaje sencillo.
Tras un estudio preliminar del Kujikiri y anotar sus propias interpretaciones, Genichi retomó la investigación de los 12 sellos básicos. A su lado, Shizune observaba de vez en cuando lo que hacía Genichi, y su expresión se tornaba confusa al ver el Kujikiri. Esa tarde, después de clase, Shizune fue a casa de Tsunade. Al ver que Tsunade aún no estaba borracha, le preguntó. Tsunade-sama, ¿sabe para qué sirven los 9 sellos manuales del Kujikiri? Tsunade, que estaba bebiendo, alzó la vista con la voz ligeramente pastosa. ¿Los sellos de 9 sílabas? ¿Desde cuándo la academia enseña eso? Shizune explicó rápidamente el sensei aún no se los ha enseñado, y el libro de texto tampoco tiene anotaciones sobre ellos. Tsunade sonrió levemente. Eso se debe a que mi tío abuelo Tobirama los añadió por capricho cuando recopilaba los materiales didácticos. No tienes que prestarles atención. Nunca usarás esos sellos. Nunca los había usado, ni se había molestado en estudiarlos. Los 12 sellos básicos eran más que suficientes. Shizune asintió, pero vaciló como si quisiera decir algo más. Tsunade lo vio, bebió otro trago de sake y soltó un hipo antes de continuar. Si dominas bien los 12 sellos básicos, podrás usarlos a tu antojo, incluso formando sellos según tus propias costumbres. Cosas como las focas que se abren con una sola mano son consecuencia de eso. En cuanto a los Kujikiri, según mi tío abuelo, poseen un poder único, pero son increíblemente difíciles de dominar. Incluso él solo dominó la aplicación de algunos de ellos. Los 12 sellos básicos son fáciles de sincronizar con tu chakra una vez que eres competente, pero los Kujikiri no son así. En ese momento, Tsunade agitó la mano con un dejo de impaciencia. No te preocupes por esos sellos. Simplemente practica bien los 12 básicos. Shizune no se atrevió a preguntar nada más. Sí, Tsunade-sama. El sol comenzó a ponerse. Kinoshita Genichi arrastró su cuerpo exhausto hasta su casa. A pesar de tener que ir a la escuela, no había descuidado su entrenamiento en el corte de dibujo, el Yaijutsu, ni en el Rasengan. Un relajante baño de 30 minutos le quitó toda la fatiga. Después de cenar, Genichi regresó inmediatamente a su habitación, se sentó en su escritorio y desenrolló un pergamino algo antiguo. Esto se lo dejó su abuelo. No había mentido cuando le dijo a Futaji Ryusei que las notas de su abuelo mencionaban la transformación de la naturaleza y la forma. Pero en cuanto a jutsu propiamente dichos, su abuelo solo había dejado uno. Liberación de agua, onda de choque de agua. Este fue también el único ninjutsu ofensivo que su yo futuro dominó en los siguientes 10 años. Genichi, por supuesto, conocía este jutsu tan bien como le era posible. Tigre, serpiente, buey, carnero, ave, rata. Un total de 6 sellos, lo cual no era demasiado. Si uno hacía los sellos manuales con la suficiente rapidez, solo tomaría un segundo. Sin embargo, Genichi seguía pensando que eran demasiados. Mi investigación para simplificar los sellos manuales comenzará con este jutsu. Y la aplicación del Kujikiri también comenzará con este jutsu. En cuanto a los sellos para los jutsu de las 3 academias, ya eran bastante sencillos. El tiempo pasó volando. 2 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Un día, justo cuando salía por las puertas de la escuela, Genichi oyó una voz familiar y apasionada. Kakashi, tengamos un duelo de jóvenes. Si pierdo, hoy haré otras 500 vueltas haciendo el pino. Genichi miró hacia un lado y vio a Megumi bloqueando el paso de Kakashi. Kakashi asintió con expresión inexpresiva. No hay problema. ¿Cuál es el reto? Justo cuando Megumi iba a hablar, una voz surgió a sus espaldas. ¿Qué tal si me incluyes en el grupo? Kinoshita Genichi avanzó con paso firme. Después de 2 meses, todos se conocían, aunque todavía no eran exactamente amigos. Al ver al genio de la clase, Megumi mostró sus dientes blancos como perlas. Por supuesto que no hay problema. ¿Verdad, Kakashi? Kakashi miró a Genichi y asintió. De acuerdo. Genichi sonrió y propuso entonces, echemos una carrera desde aquí y veamos quién llega primero a la puerta del pueblo. Megumi estaba eufórico, golpeando su puño contra la palma de su mano. Excelente. Está decidido entonces. Kakashi asintió en señal de aprobación. En ese preciso instante, Nohara Rin dio un paso al frente y sonrió. Yo puedo dar la señal. Genichi sonrió. Entonces contaremos contigo, Rin.
Además de Rin, Uchiha Obito también quería competir, pero al ver que los tres ya estaban preparados, le dio vergüenza hablar. 3, 2, 1. Rin hizo la cuenta atrás y luego gritó empiecen. Al apagarse su voz, tres figuras se lanzaron hacia adelante, levantando tres nubes de polvo. Fin del capítulo. Capítulo 7. Éxito inicial. Nota del autor: voten para que haya más. Ser joven es algo maravilloso. Comentó Futaji Ryusei, que acababa de terminar su jornada laboral, con una sonrisa nostálgica, mientras veía desaparecer a las tres figuras en la distancia. Oye, todavía no somos viejos. Una voz resonó en su oído. Ryusei se giró para ver a su colega y se echó a reír. Nome, comparados con ellos, definitivamente somos viejos. El hombre llamado Nome, con las manos en los bolsillos, se encogió de hombros. Son solo niños. Además, no soy viejo en absoluto. Solo tengo 22 años. Pero hablando de eso, he oído que en tu clase hay un genio. Ryusei arqueó una ceja. ¿Te refieres a Genichi, verdad? No me asintió. Creo que sí. De todos modos, no pertenece a ninguno de los clanes ninja. ¿Un genio de un clan ninja? ¿Acaso no era lo más normal del mundo? Tomemos como ejemplo a Kakashi, que ya era famoso antes incluso de entrar en la academia. Al fin y al cabo, era hijo del colmillo blanco de Konoha. Y su desempeño en el examen de ingreso fue sobresaliente, ganándose los elogios del mismísimo tercer Hokage. Ryusei sonrió. Genichi es realmente excepcional. Aprende todo lo que le enseñan al instante. Creo que este chico se convertirá en un ninja increíble algún día, igual que... como el señor Jiraiya. Nome se quedó atónito. Señor Jiraiya. ¿No es eso una exageración? Jiraiya fue uno de los Sannin. Después del tercer Hokage, era uno de los ninjas más fuertes de Konoha. También fue un candidato popular para el puesto de cuarto Hokage. Ante la sorpresa de Nome, Ryusei no ofreció ninguna explicación, simplemente sonrió. Ya veremos. Si Kinoshita Genichi hubiera escuchado la evaluación que Ryusei hizo de él, se habría sentido increíblemente satisfecho. Significaba que la fase inicial de su plan para proyectar una imagen de genio había sido un éxito. En ese instante, sin embargo, volaba entre edificios, saltando de tejado en tejado. Kakashi y Megumi lo seguían de cerca. El camino desde la Academia Ninja hasta la puerta de la aldea estaba repleto de edificios y peatones. Por lo tanto, esta carrera, aparentemente sencilla, ponía a prueba mucho más que velocidad y resistencia. También evaluaba el tiempo de reacción e incluso la planificación de la ruta. Además, Genichi nunca especificó si estaba permitido atacar a otros durante la carrera. Recordó cómo, después de que Pain destruyera Konoha, Kakashi y Gumi tuvieron una carrera durante la reconstrucción en la que se lanzaron ollas y sartenes para interferir. Así pues, al divisar una lata de refresco en una azotea, Genichi no pudo resistir la tentación de actuar. De repente se giró sobre sí mismo y lanzó una patada voladora, enviando la lata disparada hacia Kakashi. Kakashi, que lo perseguía, se sobresaltó y esquivó rápidamente la lata que pasó zumbando junto a su oreja. Para cuando pudo reaccionar, Megumi ya lo había alcanzado. Más adelante, Genichi aumentó la distancia entre ellos y luego cambió de dirección, alejándose del denso grupo de edificios. Kakashi y Gumi lo siguieron de inmediato. Tras atravesar un pequeño bosque, apareció ante la vista un río. Genichi corrió sobre la superficie del agua como si fuera tierra firme. Pero tras cruzar el río, se detuvo de repente y se giró. Al ver a Kakashi entrar en el cauce tras él, inmediatamente formó una serie de sellos manuales. Tigre, serpiente, buey, carnero, ave, rata. Al ver a Genichi formar los sellos, los ojos de Kakashi se abrieron con alarma. Esto es... elemento agua. Como era de esperar. Al instante siguiente, el agua del río giró en espiral hacia arriba y luego se abalanzó sobre él como una gran pitón. Liberación de agua, onda de choque de agua. El torrente de agua no era particularmente grande. Genichi había controlado deliberadamente el poder del jutsu para que, como mucho, derribara a Kakashi sin herirlo. La velocidad de reacción de Kakashi también fue increíble, e inmediatamente se movió para esquivarla. El chorro de agua estaba a punto de pasar a toda velocidad junto a él y dirigirse hacia Megumi, que lo alcanzaba por detrás. Pero entonces, Genichi hizo otro gesto.
Extendió las manos hacia adelante, con las palmas abiertas y ligeramente inclinadas hacia arriba, con los pulgares y los índices tocándose. Era el sello Zai del Kujikiri. Tras formar este sello, Genichi cruzó las manos y las agitó en el aire. Al instante siguiente, bajo la mirada atónita de Kakashi, el torrente de agua dio un giro brusco y retrocedió sobre sí mismo. Auge. Completamente desprevenido, Kakashi fue arrastrado directamente al río. Detrás de él, Midgumi observaba con los ojos muy abiertos. Todavía no había aprendido a correr sobre el agua, así que en ese momento estaba nadando. En la orilla del río, una sonrisa apareció en el rostro de Genichi. Su investigación sobre el Kujikiri estaba dando sus primeros frutos. Aunque solo había comprendido una pequeña parte del potencial del sello Zai, ya le había otorgado un control mucho mayor sobre este jutsu de rango C. Genichi tenía muchas ganas de ver cómo sería dentro de 10 años. Se dio la vuelta y siguió adelante. En el río, la cabeza de Kakashi emergió a la superficie. Al ver alejarse a Genichi, su sorpresa se transformó en un repentino afán de competir. Saltó del agua y lo persiguió con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo. En la oficina del Hokage. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, dio una calada a su pipa, con la mirada fija en la bola de cristal que tenía delante. La escena que se mostraba en su superficie no era otra que la carrera entre Genichi, Kakashi y Gui. Tras recibir el informe de Futahi Ryusei y quedar impresionado por la actuación de Genichi durante su propia conferencia sobre la voluntad de fuego, decidió echar un vistazo por impulso. No esperaba ver algo que lo sorprendiera incluso a él. Al ver a Genichi usar onda de choque de agua desde la orilla del río para lanzar a Kakashi al agua, una imagen surgió involuntariamente en la mente de Hiruzen. Senjuto Birama. Era demasiado similar. Aunque a ojos de Hiruzen la ejecución del jutsu por parte de Genichi aún era muy inmadura, ya poseía un estilo único y distintivo. Al igual que su propio maestro, el anterior Hokage, Senjuto Birama. Al disipar el jutsu, Hiruzen memorizó por completo el nombre y el rostro de Kinoshita Genichi. En la puerta de la aldea de Konoha. Genichi estaba sentado con las piernas cruzadas a un lado, descansando. Tras una breve espera, llegó Kakashi. Apoyado sobre sus rodillas y jadeando durante un buen rato, Kakashi finalmente alzó la vista hacia Genichi. ¿Cuándo dominaste el ninjutsu de elemento agua? Genichi sonrió. No hace mucho. Es un jutsu que me dejó mi abuelo. Kakashi asintió y luego preguntó ese último sello, ese era uno de los Kujikiri, ¿verdad? Genichi no lo ocultó. Sí, el sello Zai. Son un conjunto muy interesante de 9 sellos. Investigué un poco y no esperaba que fueran realmente útiles. Por cierto, ¿qué tal si echamos un duelo de esgrima algún día? Kakashi miró a Genichi. ¿Esgrima? ¿Tú también estás aprendiendo esgrima? Genichi asintió. Autodidacta. Mi abuelo no dejó ningún estilo de espada, así que estoy practicando las formas básicas por mi cuenta. Me centro en el corte de desenvaine, el Yaijutsu. Kakashi dudó ante la oferta, temiendo desanimar demasiado a Genichi, pero tras pensarlo un momento, asintió. No hay problema. Tras charlar un rato más, llegó también Midgui. Los tres emprendieron entonces el regreso juntos. Claro que Gumi caminaba sobre las manos. Tras una sola carrera, la relación entre Genichi, Kakashi y Gumi había mejorado enormemente. Ahora podían considerarse amigos. Y a partir de ese día, los tres se enfrascarían con frecuencia en apasionadas competiciones juveniles, y su rivalidad y amistad comenzaban a arder con fuerza. El tiempo pasó volando como un transbordador. En un abrir y cerrar de ojos, las vacaciones de verano terminaron. Comenzó un nuevo semestre y, con él, las clases prácticas de combate. En el campo de entrenamiento, un grupo de pequeños brotes formaban un círculo alrededor de la valla metálica, dejando el centro del campo libre. Futahi Ryusei se encontraba en el centro del campo. Reitero, las reglas de la clase de combate práctico deben detenerse cuando yo lo diga. Está prohibido causar lesiones graves a un compañero de clase de forma intencionada. Por supuesto, no hace falta que te contengas del todo. Estaré vigilando de cerca e intervendré en los momentos críticos. Ahora, voy a anunciar los nombres para los partidos 1 contra 1. Kinoshita Genichi, Sarutobi Asuma. Genichi dio un paso al frente desde su sitio junto a Shizune.
No muy lejos, junto a Kurena y Yui, Sarutobi Asuma también salió. Los dos se miraron frente a frente ante su profesor. Formad el sello de la confrontación, anunció Ryusei en voz alta. Genichi y Asuma hicieron lo que se les ordenó. Inmediatamente después, Ryusei retrocedió 2 pasos, bajó la mano bruscamente y gritó: comiencen. Fin del capítulo. Capítulo 8. Totalmente derrotados. Nota del autor: voten para que haya más. Zas. Zas. En el instante en que Futaji Ryusei dio la orden, Kinoshita Genichi y Sarutobi Asuma saltaron hacia atrás casi simultáneamente. Aún en el aire, movieron las muñecas, lanzando un shuriken. Sonido metálico. Los shuriken chocaron y cayeron al suelo. En el instante en que los pies de Asuma tocaron el suelo, se impulsó y cargó hacia adelante, no en línea recta, sino describiendo un arco. Genichi, sin embargo, lo enfrentó cara a cara. Pum. 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 Puños y palmas chocaron al entrelazarse sus cuerpos. Genichi lanzó una patada hacia la cabeza de Asuma. Asuma alzó el brazo para protegerse la sien mientras se preparaba para atacar la parte inferior del cuerpo de Genichi. Pero al instante siguiente, su cuerpo no pudo evitar tambalearse. Su expresión cambió al instante. La fuerza de este tipo es inmensa. Genichi aprovechó su ventaja, obligando a Asuma a retroceder continuamente. Ambos chocaron una y otra vez, ante la mirada atónita de los estudiantes presentes, que no se atrevían ni a animar. Shizune juntó las manos, con la mirada fija en Genichi y el corazón en un puño. Increíble. Por otro lado, Megumi estaba eufórico. Como era de esperar de Genichi, el que nos derrotó a Kakashi y a mí. Sin embargo, Genichi aún no estaba utilizando toda su fuerza. De repente, Asuma dio un gran salto hacia atrás, esquivando el implacable ataque de Genichi, y formó un sello manual para crear un clon. Los dos Asumas cargaron entonces contra Genichi desde la izquierda y la derecha. Genichi se mantuvo firme. Podría haber usado Shuriken para comprobar cuál era el clon y cuál el verdadero, pero no era lugar para lanzarlos a la ligera, no fuera a ser que alcanzara a algún espectador, incluso con los profesores vigilando. Por supuesto, la técnica básica de clonación de Asuma no podría engañarlo de todos modos. Así, el Asuma que cargaba de frente fue destruido de un solo golpe. El verdadero Asuma aprovechó la oportunidad para rodearlo por detrás. Genichi se agachó, esquivando el barrido de piernas de Asuma, mientras atacaba simultáneamente la parte inferior del cuerpo de Asuma. Asuma saltó por los aires, descargando una potente patada de hacha. El golpe fue contundente y potente, pero Genichi no lo esquivó ni retrocedió. En cambio, dio un paso al frente, impactando con precisión el muslo de Asuma con el hombro. Con la mano derecha, agarró la camisa de Asuma y, con un estallido de fuerza, lo lanzó por los aires. Antes de que Asuma pudiera siquiera levantarse, Genichi ya tenía un kunai presionado contra su cuello. Kinoshita Genichi es el ganador, anunció Futaji Ryusei, y luego les dijo a los dos: formen el sello de la reconciliación. Después de formar el sello, Asuma dijo: te venceré la próxima vez. Genichi sonrió cálidamente. Asuma, creo que puedes. Además, es más interesante cuando nos perseguimos el uno al otro. Asuma quedó atónita ante sus palabras. Avanza. Dicho esto, Genichi regresó al lado de Shizune. Shizune, susurró Genichi, eres increíble. Asuma es el hijo del tercer Hokage, ¿sabes? No es que el hijo del Hokage fuera fuerte por naturaleza, pero al menos había recibido entrenamiento preescolar, algo que Genichi no tuvo. Volverse tan fuerte en tan solo unos meses. Los ojos de Shizune se llenaron de admiración. Había presenciado el rápido y constante progreso de Genichi. No podía describir la sensación, pero era realmente maravillosa. La clase práctica de combate continuó. Un estudiante tras otro entró al campo. Sin embargo, la mayoría de los combates no fueron muy espectaculares, ni de lejos tan emocionantes como el de Genichi y Asuma. Genichi se sentía algo aburrido, hasta que los nombres de ataque Kakashi y Uchiha Obito resonaron en sus oídos. Su ánimo mejoró al instante. Aquí vamos. Los rivales predestinados, Kakashi y Obito, saltaron al campo de batalla. Tras el sello de la confrontación, iniciaron su ataque. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de este tal Obito no son para nada débiles, observó Genichi para sí mismo mientras veía a Obito intercambiar golpes con Kakashi.
El punto de inflexión en la batalla llegó cuando Kakashi usó la técnica de reemplazo corporal. Atrajo a Obito hacia sí y luego apareció por detrás con un kunai para asegurar su victoria. Obito quedó atónito, pues claramente no esperaba que Kakashi pudiera usar las técnicas de transformación y reemplazo con tanta eficacia en tan poco tiempo. Genichi observó y suspiró para sí mismo. Como era de esperar de Kakashi. Ya ha dominado el jutsu de las 3 academias hasta este punto. Si Asuma hubiera usado su clon con la misma astucia, aprovechando los ángulos y las líneas de visión, quizá habría tenido una oportunidad de ganar. Claro que, si hubiera usado la técnica del clon de sombra en lugar de la técnica del clon incorpóreo, habría sido aún mejor. La técnica normal de reemplazo corporal es demasiado complicada. Hay que preparar un objeto de reemplazo con antelación. Usar un clon como sustituto, combinado con la técnica de transformación, dificultaría mucho su identificación. Es una pena que no pueda aprender la técnica del clon de sombra o la técnica del clon de agua ahora mismo. Genichi suspiró para sus adentros. No tenía recursos de ninjutsu. No puedo impacientarme. No puedo arruinar el plan. Llegará. Todo llegará, se dijo Genichi para tranquilizarse, intentando calmar la impaciencia que sentía en su corazón. Después de la escuela. Al salir por las puertas, Kakashi dijo de repente: Genichi, ¿quieres entrenar con espadas? Los ojos de Genichi se iluminaron. No hay problema. Iré a buscar mi espada. Nos vemos en el acantilado. Dicho esto, utilizó la técnica del parpadeo corporal y desapareció. Para cuando Genichi llegó a la base del acantilado con su tant, Kakashi y Megumi ya estaban cerca de la cima. Con la espada a la espalda, Genichi, valiéndose de ambas manos, comenzó a escalar con rapidez. Aquello también era una forma de entrenamiento. Al escalar, solo podía apoyarse en las manos, no en los pies, por lo que no se trataba de la escalada en roca de su vida anterior. Era una prueba extrema de fuerza en manos y brazos. Cuando Genichi llegó a la cima del acantilado, Kakashi y Gumi estaban sentados descansando, contemplando la vasta puesta de sol carmesí. Tras descansar un instante junto a Kakashi, Genichi se puso de pie de un salto. Kakashi, vámonos. Kakashi y Gumi se pusieron de pie. Una vez que estuvieron listos, Gumi gritó desde un lado: comiencen. Sonido metálico. Las dos espadas cortas chocaron, haciendo saltar chispas. Una serie continua de choques metálicos resonó. La espada en la mano de Kakashi se movía con rapidez, atacando a Genichi desde todos los ángulos con tajos, estocadas, golpes y cortes. Sus movimientos eran tan rápidos que se convertían en un borrón. Genichi blandió desesperadamente su propia espada para parar el golpe, mientras el sudor le perlaba rápidamente la frente. Rápido, demasiado rápido. Y no era solo la velocidad, sino también los ángulos de ataque. De no ser por su experiencia en combate, Genichi estaba seguro de que habría sido derrotado en un instante. Tras el primer intercambio, olvidó por completo cualquier técnica básica de espada, y su mano comenzó a manejar la hoja como si fuera un kunai, lo que, paradójicamente, le resultaba más natural. Kakashi, por otro lado, se sintió aliviado. Le preocupaba que la habilidad con la espada de Genichi estuviera al mismo nivel que su ninjutsu. Un minuto después, Genichi admitió voluntariamente su derrota. No había comparación posible. Kakashi lo había dominado total y absolutamente. Sin embargo, fue Kakashi quien le ofreció consuelo. Genichi, para alguien que no ha recibido instrucción, ya eres muy bueno. Genichi asintió, sin sentirse para nada desanimado. Pero él tomó una decisión. A partir de ahora, no practicaría ningún otro movimiento. Solo practicaría una técnica: el corte de dibujo. Hasta que encontrara a alguien que le enseñara el arte de la espada, solo practicaría el Yaijutsu. Fin del capítulo. Capítulo 9 completado. Nota del autor: voten para que haya más. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, el año 41 de Konoha llegaba a su fin. En una pequeña arboleda, Kinoshita Genichi contempló la pequeña esfera azul de chakra que tenía en la mano, con una expresión de inmensa satisfacción en el rostro. Por fin. Está hecho. Desde marzo hasta ahora, diciembre, finalmente había dominado el Rasengan. La razón por la que tardó tanto no era que su capacidad de comprensión fuera absurdamente pobre, sino que tenía una grave escasez de chakra.
No podía hacer trampa usando la técnica del clon de sombra, ni podía dedicar todo su tiempo a practicar el Rasengan. Además, aunque poseía la capacidad de chakra de su adolescencia, seguía siendo escasa, y no podía mantener sus sesiones de entrenamiento durante mucho tiempo. Y así, le llevó casi 10 meses terminarlo. Comparado con Naruto, su progreso era ridículamente lento. Pero al final, se hizo. Me pregunto si Minato ya habrá terminado su Rasengan. Si no, jeje. La sonrisa de Genichi empezó a parecer un poco desquiciada. Rápidamente la controló y luego clavó el Rasengan que tenía en la mano en el tronco del árbol que tenía delante. Las virutas de madera volaban por todas partes. El Rasengan giró a gran velocidad, perforando un enorme agujero en el árbol como una herramienta eléctrica. Con un último y potente giro de Genichi, el tronco, tan ancho como un abrazo, quedó completamente atravesado, y el Rasengan salió disparado por el otro lado. Increíble. Pensó Genichi para sí mismo. Pero al sentir la debilidad en su cuerpo, no pudo evitar sentirse un poco impotente. Sus reservas de chakra eran demasiado escasas. A lo sumo, podría realizar 2 de esos Rasengans del tamaño de un huevo de paloma antes de agotarse por completo. Como era de esperar, lo que limita a la gran mayoría de los ninjas probablemente no sea la falta de recursos ninjutsu, sino el chakra. Genichi reflexionó para sí mismo: tengo que encontrar la manera de aumentar mis reservas de chakra. De lo contrario, mi título de genio será inmerecido. Y en el futuro, no importará cuántos ninjutsu tenga si no tengo el chakra para usarlos. Al pensar en aumentar su chakra, la primera persona que le vino a la mente a Genichi fue Orochimaru. Los siguientes fueron las bestias con cola. Definitivamente no puedo convertirme en un Jinchuriki. Con mi nivel de chakra, jamás sería capaz de suprimir uno. En cuanto a Orochimaru, trasplante celular, modificación del cuerpo humano e incluso la técnica de reencarnación de cadáveres vivientes. Genichi frunció ligeramente el ceño, sintiendo que aquel camino era extremadamente espinoso. Por suerte, aún tenía mucho tiempo y no tenía prisa. Tras recoger sus cosas, Genichi se dirigió a casa. Al día siguiente. Nada más llegar a la academia, Genichi recibió una noticia de Shizune. Kakashi había solicitado la graduación anticipada. Vaya. Graduarse después de menos de un año de estudios. Pero claro, la Academia Ninja ya no tenía nada más que enseñarle a Kakashi. Su dominio de los 3 jutsu de la Academia era impecable, sus habilidades con el Taijutsu y el Shuriken eran excepcionales, había dominado la transformación de la tierra y poseía el estilo de espada-ataque de su familia. Para Kakashi, quedarse en la Academia era simplemente demasiado aburrido. No encajaba con su personalidad. Genichi lo veía claramente. Aparentemente, Kakashi era frío y distante, todo lo contrario del impulsivo Midguri, pero en realidad, tenía una gran determinación. No se permitía perder el tiempo en la escuela, así que decidió graduarse antes de tiempo. Genichi, no eres más débil que Kakashi. ¿Tú también te graduarás antes de tiempo? La voz de Shizune interrumpió sus pensamientos. Genichi negó con la cabeza. No me graduaré tan pronto. Tenía miedo a morir. Cada año que podía esconderse a salvo era un año ganado. A menos que no tuviera otra opción, graduarse antes de tiempo no era una buena idea. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el momento de las vacaciones. Pero ese día, Genichi, Shizune, Midguri, Noara Rin e incluso Uchiha Obito estaban esperando en la puerta de la escuela. Porque hoy era el día de la evaluación de graduación de Kakashi. Tras esperar media hora, Kakashi salió. Al instante, todas las miradas se posaron en la banda ninja que ahora llevaba. La ansiedad que sentía Noara Rin por fin se disipó. Felicidades, Kakashi. A partir de hoy, eres un verdadero ninja, dijo Genichi con una sonrisa de felicitación. Los demás se sumaron rápidamente. Kakashi, dijo Genichi, si quisieras, tú también podrías aprobar el examen sin duda. Kurena y Yui añadió, ustedes dos son los genios más famosos de la escuela. Por supuesto que no habría ningún problema. Pero hablando de eso, Genichi, ¿vas a graduarte antes de tiempo? Genichi negó con la cabeza, con la mirada fija en Kakashi. Kakashi, vamos a entrenar. Casualmente he desarrollado un nuevo ninjutsu. ¿Desarrolló su propio ninjutsu? Kakashi y los demás quedaron conmocionados. Uchiha Obito frunció los labios. ¡Qué chiste! ¿Es tan fácil desarrollar ninjutsu?
Probablemente solo modificó uno de los jutsus de las 3 academias o su lanzamiento de Shuriken y lo llama jutsu nuevo. Obito no era el único que pensaba así. Sarutobi Asuma sentía lo mismo. No es que menospreciara a Genichi, sino que, con su propia y profunda herencia familiar, sabía mejor que nadie lo difícil que era crear un nuevo ninjutsu. Sin embargo, Shizune, Kakashi y Migui le creyeron completamente. Gumi gritó con fuerza: pues tengamos un duelo juvenil y apasionado. Genichi, te apoyo. Shizune alzó un pequeño puño. Genichi, tú puedes. Poco después, el grupo llegó al campo de entrenamiento de la academia. Migui asumió el papel de árbitro. Comienza. Cuando su brazo se balanceó hacia abajo, Genichi y Kakashi chocaron. Tras una docena de intercambios, Genichi aprovechó su experiencia en combate para encontrar una abertura en la defensa de Kakashi y lo lanzó por los aires. Acto seguido, alzó su mano derecha, concentrando el chakra en su palma mientras un pequeño Rasengan se formaba rápidamente. En ese momento, Shizune y los demás no pudieron evitar mirar con los ojos muy abiertos. Increíble. ¡Qué chakra tan poderoso! Realmente es un nuevo ninjutsu. De sus labios brotaron gritos de asombro. Kakashi, que ni siquiera se había levantado del suelo, también quedó atónito por el Rasengan. Un chakra tan poderoso. Si me alcanza, sin duda. Kakashi, cuidado. Genichi se abalanzó sobre él. Lo que ninguno notó fue que, justo fuera del campo de entrenamiento, Sarutobi Hiruzen, Ataque Sakumo y varios otros profesores de la academia observaban en silencio. Cuando apareció el Rasengan, todos mostraron expresiones de sorpresa. Tras la sorpresa inicial, Ataque Sakumo sonrió: este niño posee un talento extraordinario. Había oído hablar de Genichi por su hijo y lo había visto en más de una ocasión. Desde el principio había presentido que Genichi era especial, y esto lo confirmaba. Un ninjutsu sin sellos manuales. Esto es al menos de rango A. Quien habló fue el maestro Nome. Sarutobi Hiruzen asintió levemente. Transformación de forma pura, con chakra altamente condensado. La dificultad es extremadamente alta. Sakumo, prepárate, por si acaso hay un accidente. Sakumo asintió con una sonrisa. Tengo fe en este niño. Y tengo fe en Kakashi. Al apagarse su voz, un estruendo ensordecedor resonó en el campo de entrenamiento, y la visión del grupo quedó oscurecida por una nube de polvo y humo. Futaji Ryusei ya no pudo contenerse. Usó la técnica de parpadeo corporal para aparecer en el campo de entrenamiento y, con un movimiento de su mano, atravesó la nube de polvo. Vio a Genichi, jadeando ligeramente, de pie ante un cráter, dentro del cual había trozos de madera astillados. La técnica de reemplazo corporal. Futaji Ryusei suspiró aliviado. A poca distancia, Kakashi, que había evitado el ataque, tragó saliva con dificultad. Menos mal que me libré de eso. ¿Qué es? Demasiado increíble. Tartamudeó Uchiha Obito, completamente estupefacto. Fin del capítulo. Capítulo 10. Primer encuentro, lógica perfecta. Nota del autor: voten para que haya más. Sarutobi Hiruzen no se rebeló. En cambio, regresó a la oficina del Hokage. Tras un momento de reflexión, dio una orden: que Minato venga de verme. Un cuarto de hora después, Minato Namikaze llamó a la puerta y entró: tercer señor. Ah, Minato, dijo Hiruzen, levantando la vista con expresión amable, ¿cómo va el desarrollo de tu nuevo jutsu? Minato se sobresaltó por un momento, luego respondió: todavía estoy en la fase de prueba. Aún no he encontrado un buen punto de inflexión. Hiruzen asintió y luego preguntó: Minato, ¿has oído hablar del genio que ha aparecido recientemente en la academia? Minato pareció algo avergonzado. Bueno. He estado tan ocupado desarrollando mi nuevo jutsu que no he prestado atención. Señor Hokage, ¿se ha graduado antes de tiempo algún estudiante nuevo? Minato supuso que Hiruzen quería que él liderara un nuevo equipo. Hiruzen dijo: en efecto, alguien se ha graduado antes de tiempo. Se trata del hijo de Sakumo, Kakashi. Deberías conocerlo. Pero no me refiero a él. Me refiero a Kinoshita Genichi, un genio de la academia a la altura de Kakashi. Kinoshita Genichi. Era la primera vez que Minato oía ese nombre. Hiruzen continuó: Minato, este niño ha desarrollado un nuevo jutsu. Quizás pueda servirte de inspiración. No dio más explicaciones.
Y aunque Minato lo encontraba increíble, también sabía que Hiruzen jamás bromearía sobre algo así. Asintió de inmediato. Entiendo. Hiruzen dijo: ve a buscar a Ryusei, sí. Minato asintió, hizo una reverencia respetuosa y desapareció de la oficina en un instante. Fuera del edificio del Hokage, Minato reflexionó un momento antes de encontrar a Futaji Ryusei. Al otro lado del pueblo. En la tienda de Dango, Kinoshita Genichi ayudaba a sus padres a atender a los clientes. Sin darse cuenta, ya casi era mediodía. De repente, Genichi alzó la vista y vio dos figuras en la entrada. Se quedó paralizado. Minato Namikaze. En un instante, Genichi comprendió lo que sucedía. Salió apresuradamente. Ryusei-sensei, ¿ha venido por el dango? ¿Y este senpai es? Genichi fingió no reconocer a Minato. Futaji Ryusei sonrió. No estamos aquí por dango. Tenemos asuntos que tratar con ustedes. Este es Jonin Minato Namikaze. Al oír esto, Genichi hizo una rápida reverencia. Minato-senpai. Minato levantó una mano para detenerlo. No hace falta ser tan formal. Es un poco presuntuoso por mi parte venir hoy, pero hay algunas cosas sobre las que me gustaría pedirles su orientación. Genichi se rascó la cabeza, fingiendo confusión. Ryusei sonrió. Genichi, si tienes tiempo, busquemos un lugar para hablar. ¿Qué te parece si te invito a almorzar? Minato interrumpió rápidamente: permítanme. Genichi, ¿qué te gustaría comer? Genichi reflexionó un instante. Ramen Ichiraku. No hay problema. Exclamó Minato de inmediato. Sensei, Minato-senpai, por favor esperen un momento. Dicho esto, Genichi volvió a entrar en la tienda y llamó a sus padres que estaban en la cocina. Papá, mamá, tengo que salir un rato. No me esperes para comer. Luego cogió su chaqueta, se la puso y salió. En Ichiraku Ramen. Teuchi era aún muy joven, y el restaurante de ramen había abierto hacía poco. Genichi, ¿tienes pensado graduarte antes de tiempo? Por ahora no. No tengo el nivel de habilidad de Kakashi. No eres peor que Kakashi. Pero realmente no hay necesidad de graduarse antes de tiempo. Los fundamentos son extremadamente importantes. Tienes razón, sensei. Mientras comían ramen, Genichi y Ryusei charlaban tranquilamente. Minato solo intervenía de vez en cuando y no mencionó el Rasengan de inmediato. Después de haber comido y bebido hasta saciarse, los tres subieron a una azotea vacía. Los dejo solos para que hablen, dijo Ryusei con una sonrisa. Genichi, Minato es discípulo del señor Jiraiya, uno de los Sannin, y ya es un ninja excepcional a su edad. Deberías aprender todo lo que puedas de él. Minato respondió rápidamente con humildad: Ryusei, eres demasiado amable. Ryusei agitó la mano y se marchó usando la técnica del parpadeo corporal. La azotea quedó en silencio, solo se oía el viento. Minato guardó silencio un instante antes de hablar. Escuché del tercer Hokage que desarrollaste un nuevo jutsu. Casualmente, yo también estoy en pleno desarrollo de uno. Genichi levantó la mano y un Rasengan se materializó. Senpai, ¿te refieres al Rasengan? Las pupilas de Minato se contrajeron mientras miraba fijamente el Rasengan. Esto es lo que he estado intentando crear. ¿Tú, cómo lo hiciste? Minato perdió la compostura por un instante. Llevaba tanto tiempo intentándolo, pero nunca lo había conseguido. Sin embargo, Minato se recompuso rápidamente y dijo con cierta vergüenza: mis disculpas, Genichi. El jutsu que estoy desarrollando es muy similar al tuyo, simplemente no he podido completarlo. Rasengan. Un nombre muy apropiado. Genichi sonrió. Senpai, ¿alguna vez has visto un taladro eléctrico? Minato asintió con la cabeza, con una expresión pensativa en su rostro. Genichi preguntó de nuevo: Senpai, has visto un remolino giratorio, ¿verdad? Minato asintió de nuevo. Senpai, por favor sígueme. Dicho esto, Genichi saltó lejos. Minato lo siguió rápidamente, curioso pero sin hacer preguntas todavía. Siguió a Genichi, observando cómo compraba un gran tanque de agua, lo trasladaba a la orilla de un río y luego formaba un sello para realizar la liberación de agua, manipulando un chorro de agua del río hacia el tanque. ¡Qué control tan increíble, y ese sello! Minato estaba secretamente conmocionado. No sé si alguna vez has jugado a este juego, Senpai.
Mientras Genichi hablaba, sumergió las manos en el tanque de agua. Luego las agitó, haciendo que el agua girara de gran velocidad y formara un vórtice. Cuando la rotación alcanzó cierto punto, Genichi presionó con fuerza con ambas manos. El agua giratoria se expandió hacia afuera y el tanque se hizo añicos al instante. Los ojos de Minato se iluminaron. Ya veo. Su inspiración para el Rasengan provino de la bomba bestia con cola. Llevaba más de un año intentándolo desde cero y aún no lo había logrado. La demostración de Genichi, donde destrozó el tanque con un vórtice, le dio un momento de lucidez repentina. Senpai, de aquí saqué mi inspiración, dijo Genichi. Sin embargo, el control del chakra es extremadamente difícil y debe comprimirse constantemente para tener una poderosa fuerza destructiva. Entonces Genichi dijo con expresión de impotencia: entonces pensé en un método: llenar un globo con agua, inyectarle chakra para que el agua gire y luego usar eso para reventar el globo. Una vez que puedas reventar el globo de agua, cambias a una pelota de goma más gruesa. Minato no pudo evitar levantar el pulgar. Increíble. Senpai, déjame mostrarte una cosa más. Genichi se giró, y Minato lo siguió. Poco después, los dos llegaron a una tienda que vendía hilo. Genichi tomó un ovillo de lana y le dijo a Minato: comprimir el chakra y hacerlo girar al mismo tiempo es muy difícil. Senpai, mira estos hilos entrelazados. Minato contempló el ovillo de lana, y una expresión de completa comprensión iluminó su rostro. Haz que el chakra gire caóticamente en todas direcciones como estos hilos, capa sobre capa, comprimiéndose continuamente hacia un único punto central. Genichi sonrió y asintió. Sí. Igual que cuando aprendes a moldear el chakra y a concentrar tu espíritu. No importa en qué dirección gire el chakra, todo converge en un único punto en el centro. Así es como se puede reunir el chakra. Al oír esto, Minato no pudo evitar levantar el pulgar de nuevo. Como se esperaba del genio alabado por el tercer Lord. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.